no tienen que buscarlo, pero Jesús tiene una enseñanza para aquellos que quieren seguirle. Van los seguidores de Jesús con él está caminando y vienen los seguidores suyos, sus discípulos atrás de él. Y una persona se acerca y le dice, Señor, te seguiré. Jesús le dice, mira, las zorras tienen madriguera, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro, Jesús mismo es quien le dice, sígueme. Y esta persona le contesta, Señor, sí te seguiré, pero primero déjame entierro a mi padre. Luego otra persona se acerca a Cristo y le dice, te seguiré, pero primero déjame me despido de mis familiares. Jesús les contesta a todos ellos, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás y es apto para el reino de Dios. No cualquiera es apto para el reino de Dios. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 10, en el versículo 16, Jesús les dice a sus seguidores, el que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí, porque rechaza al que me envió. Y si algo aprendemos, hermanos, en esta porción de Lucas, es que seguir a Jesús tiene un alto costo. Seguir a Cristo tiene un alto costo y no cualquiera es apto para el reino de Dios. Eso aprendemos. Cristo dejó bien claro que seguirlo requiere un costo, requiere muerte, requiere sufrimiento, requiere dolor, requiere persecución, requiere sufrimiento por causa de Él. La vida de Cristo fue una vida de sufrimiento. Él sufrió por causa del Evangelio. Y todos aquellos que son aptos para el reino son aquellos que están dispuestos a sufrir al identificarse con Cristo en su sufrimiento. Esos son aquellos que son aptos para el reino de los cielos. Y desde que Cristo vino, murió y resucitó, en el libro de Hechos, ese ha sido el patrón que se repite. El creyente ha sufrido. Y hasta el día de hoy, el creyente sigue sufriendo. En el libro de Hechos lo vemos bastante claro. El primer mártir es Esteban, es apedreado por predicar a Cristo. El apóstol Pedro y el apóstol Juan son llamados como herejes porque niegan aquellas tradiciones de los ancianos. Los creyentes fueron llamados como Pablo, blasfemo, loco, insensatos, profanadores. El creyente ha sufrido burla a lo largo de los años. Fueron llamados herejes y fueron llamados ateos porque no creían en los dioses paganos de los romanos. Fueron llamados caníbales porque participaban de la cena del Señor. Fueron llamados incestuosos porque practicaban el amor fraternal y esto era algo loco para ellos. Fueron llamados enemigos de Roma porque decían tener un señor superior al César. Y esa es justa la razón por la cual el apóstol Pablo está sufriendo. Porque ser creyente requiere sufrimiento. Este es el segundo encarcelamiento del apóstol Pablo. En su primer encarcelamiento, él estaba en un arresto domiciliario. Recibía visitas. Pero en esta carta vemos totalmente algo distinto. El apóstol Pablo se encuentra encadenado en una celda vacía, oscura, encadenado y abandonado. Y en este contexto el apóstol Pablo escribe esta hermosa carta para animar. ¿Quién animaría en ese contexto?
Él quiere animar a su hijo amado Timoteo, porque él está sufriendo por causa del evangelio y sabe que Timoteo también sufrirá por causa del evangelio. Este es un padre amoroso. Es un padre amoroso preocupado por su hijo, que sabe que también está padeciendo persecución. Quizá Pablo está preocupado por Timoteo porque considera que su fe está debilitada a causa de la persecución. Pablo escribe para animar a Timoteo, preocupado porque quiere que no se avergüence del evangelio, porque quiere que continúe predicando el evangelio a pesar de la oposición que haya, a pesar de la persecución. Y vuelvo a decir, mi hermano, seguir a Cristo tiene un alto costo. Y es hasta que vienen las dificultades, es hasta que viene el sufrimiento, es hasta que viene la persecución por causa del evangelio que se exponen los verdaderos hijos de Dios. Dice un pastor que uno de los métodos de purificación de Dios de la iglesia es en la persecución. Es donde las personas muestran quién verdaderamente son y si verdaderamente están identificadas con Jesús. Es en la persecución donde los creyentes pueden verdaderamente manifestar que han decidido seguir a Cristo. También es en la persecución donde los creyentes pueden manifestar su debilidad y su necesidad de gracia para poder mantenerse firmes, sufriendo hasta el final por causa de Jesús. Esta carta es una carta pastoral. Y quizá tú puedas decir, bueno, yo no soy llamado a ser un pastor o un maestro. Pero esta carta, mi hermano, no fue escrita solo para los pastores. Esta carta fue escrita para todos los creyentes. Y cada creyente ejerce un ministerio en la tierra, en el contexto en el cual Dios te llamó. Si eres ama de casa, como ama de casa, en tu trabajo, en donde tú te encuentres, eres llamado a ejercer el ministerio de Dios y por lo tanto a sufrir por causa del evangelio. Y la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿y si voy a sufrir por causa de seguir a Jesús? Entonces, ¿qué puedo hacer para perseverar cuando me encuentre sufriendo? ¿Qué puedo hacer para perseverar cuando me encuentre sufriendo? Es por eso que les quiero proponer lo siguiente y pueden anotarlo si ustedes gustan. Y si pueden llevarse esto, estoy más que agradecido con el Señor. Que cuando sufras por causa de Cristo, acuérdate de la fidelidad de Dios para con su evangelio. Cuando sufras por causa de Jesús, acuérdate de la fidelidad de Dios para con su evangelio. Y Pablo nos va a recordar 4 verdades que quiere que nos acordemos cuando estemos sufriendo. Él quiere que Timoteo recuerde 4 cosas cuando esté sufriendo, porque son las 4 cosas que él tiene presente en su sufrimiento. En el capítulo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tenme como un ejemplo de sufrimiento. Yo me acuerdo de ti en tus lágrimas, de tu fe sincera. Así que acuérdate de avivar el don que hay en ti, la fe. Timoteo, tenme como un ejemplo de sufrimiento. Estoy aquí abandonado, solo, encarcelado por causa de Jesús. Así que Timoteo, quiero que me tengas como un ejemplo de sufrimiento. Pero Timoteo, no quiero que solamente me tengas como ejemplo de sufrimiento a mí.
también quiero que tengas como ejemplo a Onesíforo, quien a diferencia de los demás no me ha abandonado porque no se ha avergonzado de mis cadenas. Tal vez Pablo estaba preocupado de que Timoteo se avergonzara de él a causa de la persecución. Pablo estaba tal vez preocupado de que temiera a predicar el evangelio como se tiene que predicar por temor a la persecución. Y Pablo le dice, tenme por ejemplo de sufrimiento. Ten por ejemplo a Onesíforo. Y a partir del capítulo 2 dice, también ten por ejemplo a un soldado. Llama a hombres y encarga a hombres testigos fieles que también sean ejemplo de sufrimiento. Y ten por ejemplo a un soldado que sufre penalidades, que no se enreda en los negocios de este mundo, porque quiere agradar a aquel que le llamó. Ten, por ejemplo, un atleta que se disciplina y que quiere terminar la carrera legítimamente sin hacer trampa, porque quiere disfrutar la corona que le espera al final. Timoteo, ten, por ejemplo, a un granjero, un jornalero que trabaja arduamente y que quiere disfrutar la recompensa de su trabajo al final. Y en la porción que estamos leyendo ahorita y exponiendo, mis hermanos, Pablo quiere recordarle esta primer verdad a Timoteo, que tenga por ejemplo de sufrimiento a Jesús. Vamos a leer. Acuérdate de Jesús, versículo 8, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Sobre todo, Timoteo, cuando estés sufriendo por causa del evangelio, recuerda a Cristo. Acuérdate que Él también fue hombre. Cristo también sufrió como hombre. Tú estás sufriendo como hombre, Cristo sufrió como hombre. Cristo murió por nuestros pecados y sufrió como hombre. Y cuando tú estés sufriendo por causa del evangelio, recuerda, Él también sufrió. Cuando tú sientas dolor, recuerda, Él también sintió dolor. Cuando tú estés en lágrimas, recuerda, Él también derramó lágrimas. Cuando tú estés sufriendo, acuérdate que Jesús fue resucitado de entre los muertos. El sufrimiento trae victoria. El sufrimiento resultó en victoria, pues claro, este era el Mesías escogido del linaje de David. El sufrimiento trajo victoria. Y este es el evangelio que dice Pablo, conforme a mi evangelio. A este grado se ha identificado el apóstol Pablo que dice, este es mi evangelio y me aferro a él, es mi evangelio. Así que cuando estés sufriendo, Timoteo, acuérdate de Jesús. Él sufrió. Acuérdate que cuando sufras por causa del evangelio, que el esfuerzo bien trabajado es parte del ministerio. Pero también lo es el sufrimiento. Es parte de seguir a Jesús. Ten por ejemplo a Jesús en tu sufrimiento por el evangelio. Y el segundo acuérdate del apóstol Pablo, lo vemos en el siguiente versículo. Dice, versículo 9, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no será presa. Es por causa de este evangelio con el cual me he identificado para decir que es mío, es que estoy sufriendo como si fuera un malhechor, como si fuera el peor de los criminales. Estoy aquí encarcelado en cadenas, en este lugar oscuro, abandonado, como si fuera un asesino, como si fuera una persona perversa y malvada.
Mi hermano, lo único que había hecho el apóstol Pablo era predicar a Jesús muerto y resucitado, para que los hombres vinieran a salvación. Cristo predicó el arrepentimiento a causa del reino de los cielos. Y Pablo predicó el evangelio de arrepentimiento. Cristo fue crucificado y murió. Y Pablo estaba esperando también la muerte, su condena, a causa del evangelio. Ahora Pablo, como hijo de Dios y colaborador del evangelio, predica y dice: quizás yo pueda estar encarcelado, pero la palabra de Dios no. Quizás yo pueda estar preso, pero la palabra de Dios no puede estar presa. Mi hermano, quizás puedan detener al obrero, pero no la razón para la cual trabaja el obrero. Nada puede detener el avance del reino de Dios. Nada puede detener la palabra de Dios. Pueden encarcelarnos, pueden insultarnos, pueden matarnos, dice el apóstol Pablo, pero nada va a detener el avance del reino de Dios. Y la evidencia es que estamos aquí hoy. Y el Señor no ha regresado. No ha regresado. Porque la palabra de Dios no está presa. Acuérdate que la palabra de Dios no se puede detener. No se puede detener el avance del reino de los cielos. El apóstol Pedro lo dice así en Primera de Pedro 1, versículo 24. Citando a un salmista, dice: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por la cual anuncio el evangelio. Pablo quiere que Timoteo recuerde que quizá él pueda ser detenido, o quizás un día Timoteo también va a ser detenido, pero nada va a detener el avance del reino de los cielos. Nada va a detener la palabra. El siguiente, acuérdate de Pablo, que quiere que Timoteo tenga presente cuando esté sufriendo por causa de seguir a Jesús. Es en el versículo 10, dice: por lo tanto, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo quiere que Timoteo se acuerde que en el mundo, allá afuera, quizás él está encarcelado, pero aún ahí afuera hay escogidos de Dios, que son llamados, escogidos para la gloria eterna, para salvación en Cristo Jesús. Allá afuera hay llamados, escogidos por Dios. Y aquí el apóstol hace mención de una doctrina que es controversial en esta época. Está hablando de que hay algunos que son escogidos para ser salvos. Y no vamos a detenernos en esta doctrina porque no es el énfasis de este texto. Pero lo que sí quiero decirte, mi hermano, es que Pablo tiene seguro que afuera hay gente escogida por Dios. Y está seguro que si no hay quien predique, entonces no podrán ser salvos. Y no entiendo cómo es que esto puede funcionar. Cómo es que hay gente que es escogida por Dios, pero que es necesario que hombres y mujeres prediquen el evangelio y sufran. Mi hermano, no somos llamados a entender en la totalidad a Dios, pero sí somos llamados a creer y a obedecerle. Tenemos que predicar el evangelio. Lo dice así en Romanos capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Somos llamados a predicar el evangelio, así que una razón más, cuando estés sufriendo por causa de seguir a Jesús, acuérdate del amor de tu iglesia, por tu iglesia. Acuérdate que allá afuera todavía hay personas que no han conocido a Jesús y tú no sabes quiénes son llamados y quiénes son escogidos de Dios. El apóstol Pablo no lo sabía, pero sabía que afuera había. No somos llamados a saber quiénes son esos escogidos, somos llamados a predicar el evangelio, y el amor a los escogidos es una razón que nos debe impulsar a decir todo vale la pena. Vale la pena sufrir por causa de Jesús, porque afuera hay escogidos suyos. Así que todo lo soporto, porque quiero que ellos obtengan salvación en Jesús y con ello gloria eterna. A partir del versículo 11, mis hermanos, Pablo quiere que nos acordemos de esta palabra fiel. Vamos a leer, dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Que si perseveramos o sufrimos, también reinaremos con Él. Y si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Este último, acuérdate del apóstol Pablo, es que él quiere que tenga presente Timoteo que Dios es fiel para cumplir sus promesas, pero también es fiel para cumplir sus advertencias. Dios ha dicho que si morimos con Él, entonces también vamos a vivir. Ahora, el apóstol Pablo no se está refiriendo exclusivamente al tipo de muerte física que él iba a experimentar. El apóstol Pablo se está refiriendo al tipo de muerte que él hace mención en Romanos capítulo 8:13. Dice que la vida viene cuando por medio del Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne. Primera de Corintios 9:27 dice el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo y me mando obedecer. Es de este mismo tipo de muerte que está hablando el apóstol Pablo. Que ya sea que si morimos de manera física por causa del evangelio o porque muramos todos los días a nuestros pecados, entonces es porque estamos vivos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si tú estás todos los días negándote a ti mismo, tus pasiones, tus deseos, el viejo hombre, la vieja mujer, es porque estás vivo. Y entonces sabemos que viviremos. Si morimos, si nos identificamos con este evangelio como yo me he identificado, dice el apóstol Pablo, y nos identificamos con la muerte de Jesús y Él murió por nuestros pecados, entonces nosotros también morimos a nuestros pecados todos los días. Y por lo tanto, viviremos con Él. Si Él murió por nuestros pecados y resucitó, entonces nosotros morimos a nuestros pecados a través de la fe en Él y entonces también nosotros viviremos y resucitaremos un día. Palabra fiel de Dios. Palabra fiel de Dios. Él es fiel para cumplir sus promesas hermosas. Dice, si tú perseveras, si tú sufres en esto, muriendo constantemente a causa del evangelio, entonces un día reinaremos con Él. Mi hermano, esta es una promesa hermosa que nos recuerda que todo vale la pena.
Vale la pena morir todos los días al viejo hombre y a la vieja mujer, al yo. Vale la pena despojarnos de nuestros pecados. Vale la pena revestirnos del nuevo hombre. Vale la pena dejar todo peso de pecado. Vale la pena porque mostramos que estamos vivos y un día reinaremos con Él. Pablo quiere que Timoteo recuerde que Él es fiel y Él va a cumplir sus promesas. Pero también quiere que recuerde que también Dios es fiel para cumplir sus advertencias. Y esta es una porción de las Escrituras que ha sido malinterpretada muchas veces. He escuchado a personas decir, yo puedo ser infiel, pero Dios sigue siendo fiel. Eso no es lo que dice el texto. Lo que está diciendo es que si tú le niegas, Él también nos va a negar. Y si somos infieles, Él permanece fiel para negarte. No puede negarse a sí mismo. El Señor es fiel para con sus promesas, pero también es fiel para con sus advertencias. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si nosotros le negamos con nuestra vida, nosotros manifestamos que verdaderamente no hay vida en nosotros. Si nosotros estamos a gusto con el pecado, si nosotros no estamos haciendo morir el pecado, entonces es porque no estamos vivos y por lo tanto le negamos. Y si nosotros le negamos, Él nos negará. Él nos negará en aquel día. Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Pablo quiere decirle a Timoteo que cuando sufra por causa de seguir a Jesús, se acuerde de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas de vida para el reinado de sus fieles. Pero que también recuerde la fidelidad de Dios para cumplir su advertencia para los que son infieles con Él. Aquellos que le negaron. Y para que me entiendas, mi hermano, esta negación no es una negación oral. Esta es una negación de hechos, de vida. Ser creyente no se trata de que vengas todos los domingos y te sientes. Ser creyente se trata de seguir a Jesús. Y seguir a Jesús tiene un alto costo. Por eso no cualquiera es apto para el reino de los cielos. Seguir a Jesús tiene un alto costo, mis hermanos. Y Él es fiel para cumplir sus promesas para con sus fieles. Y Él es fiel para cumplir sus advertencias con los infieles. Si negamos con nuestra vida que Él es Cristo, que Él es nuestro Señor, y no morimos al pecado constantemente, y no nos identificamos con Él, entonces Él nos negará. No puede negarse a sí mismo. Uno de mis libros favoritos fue escrito por John Bunyan, quizá lo conocen. En 1675 se llama El progreso del peregrino, por ahí ya hice mención durante esta semana de ese libro, se los recomiendo bastante. John escribe este libro en su segundo encarcelamiento. Es uno de los libros más conocidos. Es un libro de ánimo, de consuelo, y fue escrito también en un segundo encarcelamiento. John estaba sufriendo en la cárcel porque él se negaba a seguir las instrucciones de la iglesia anglicana en Inglaterra. La iglesia anglicana le había dicho a John que solamente podía predicar cierto tipo de cosas. Y John se negó a seguir esas reglas. Él iba a predicar lo que la palabra de Dios decía. Y mientras yo hacía este sermón, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que una obra de literatura de tanto ánimo, de tanto consuelo y de tanto amor haya sido escrito en un encarcelamiento? Mediante el sufrimiento. ¿Cómo puede ser que el encarcelamiento de un hombre no fuera suficiente para que ese hombre se frenara a continuar predicando? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo escribiera una carta tan alentadora en su segundo encarcelamiento, abandonado, solo, encadenado, esperando su muerte?
Lo van a leer más adelante. Dice, me espera la corona de vida. Estoy puesto a ser sacrificado. Y la respuesta a esto, de cómo estos hombres pudieron escribir estas obras asombrosas de literatura, es debido a que ellos tenían presente el Evangelio y se acordaban de él. Lo tenían presente, mi hermano. El apóstol Pablo y John Bunyan se acordaban del Evangelio. Y acordarse del Evangelio era la razón por la cual los impulsaba a perseverar sufriendo por causa del Evangelio. Ellos recordaban, Jesús también sufrió. Yo estoy encarcelado, Jesús también sufrió. Jesús fue hombre y sufrió como yo, que soy hombre. Ellos se acordaban que la palabra de Dios tenía poder. Y que quizás ellos podían estar presos, pero nada iba a detener el avance del reino de Dios. La palabra no está presa. Ellos se acordaban de la necesidad que tenían de seguir predicando el Evangelio. No importaba el encarcelamiento, no importaba nada, porque ahí afuera había escogidos de Dios para recibir gloria eterna mediante Jesucristo. Ellos tenían que seguir predicando. Ellos recordaban la fidelidad de Dios, que si ellos se identificaban con Cristo sufriendo y padeciendo por causa del Evangelio, entonces ellos vivirían y reinarían. Ellos recordaban que en temor al Señor, que si ellos le negaban, entonces Él también los negaría. Y todo esto era un impulso a seguir a Jesús, a perseverar en el sufrimiento. Así que, mi hermano, como una conclusión a este mensaje, quiero preguntarte si tú tienes presente el Evangelio en tu vida. Si tú te acuerdas del Evangelio mientras estás sufriendo. O dicho de otra manera, ¿acaso estás sufriendo por causa del Evangelio? Porque si tú no estás sufriendo, entonces como dice el pastor John Piper, si tú dices ser creyente y no estás sufriendo las consecuencias dolorosas de pelear contra el pecado, entonces es probable que no seas creyente. ¿Estás padeciendo por causa de seguir a Jesús? Mi hermano, cuesta tremendamente negarse a uno mismo todos los días, cargando su cruz constantemente, hasta el final, sin aliento, sin tregua. Seguir a Cristo tiene un alto costo. ¿Estás sufriendo? Seguir a Cristo requiere sufrimiento. Requiere sufrimiento. Puede ser que hasta un día la muerte física por causa de seguirlo. Una realidad es que como creyentes todos fuimos llamados a ejercer el ministerio de Dios y predicar y obedecer su evangelio, y a causa de seguir a Jesús, sufrir. Morir. Todos los días. Así que si tú no estás sufriendo y puedes identificar en tu vida que has vivido una vida cristiana laica, falsa, entonces yo te invito a arrepentirte y recordar estas verdades que el apóstol Pablo nos recuerda. Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Pero si tú eres un creyente, entonces quiero también recordarte estas verdades para animarte a que continúes y que sepas que vale la pena sufrir y desgastarte por el Señor hasta el final de tus días. Acuérdate que en Cristo también Él padeció y sufrió por causa del Evangelio. Acuérdate que Él fue humano. Acuérdate que Cristo en su debilidad fue más fuerte que la misma muerte. Acuérdate que Él se levantó como el Mesías prometido del linaje de David para reinar. Él resucitó. Acuérdate que así nosotros vencemos
al morir, en nuestra debilidad, vencemos. Acuérdate que aunque a ti y a mí nos puedan hacer de todo, se puedan burlar de nosotros, quieran iniciar una persecución, nada va a detener el avance del reino de los cielos. Podamos desaparecer, mis hermanos. El día de hoy iniciar una persecución en contra de la iglesia en México, pero nada va a detener el avance del reino de los cielos. Acuérdate que nada va a detener la palabra de Dios. Esa jamás va a estar presa hasta que Cristo regrese. Ahí afuera hay llamados, hay escogidos de Él. Y somos llamados a continuar predicando el Evangelio hasta el final de nuestros días. Acuérdate que tu amor a la iglesia sea un motor que te impulse a continuar predicando el Evangelio, que vale la pena sufrir por Jesús. Afuera hay gente que necesita aún escuchar el Evangelio. No sabemos quiénes son esos escogidos, pero sí sabemos que el Señor los ha escogido y necesita que prediquemos el Evangelio. Acuérdate de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, las cuales nos llaman a morir y sufrir por causa de identificarnos y apropiarnos de este Evangelio. Y por lo tanto tenemos que cargar nuestra cruz diariamente al seguir a Jesús. Y en esa muerte y en ese sufrimiento constante, entonces vamos a reinar con Él, a resucitar como Él. Mi hermano, pero también acuérdate que así como es fiel para estas bellas promesas, Él es fiel para sus advertencias. Y si tú le niegas, Él también un día te negará. Si nuestra vida manifiesta que no somos verdaderos creyentes, siendo fieles, entonces Él también será fiel en su advertencia para negarnos. Acuérdate de Cristo. Cuando sufras por causa de Jesús, acuérdate de su fidelidad para con su evangelio. Vamos a orar, hermanos. Jesús, tú eres el ejemplo supremo de sufrimiento.